Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. A las palabras espirituales enseñadas por Jesús de Nazaret. O sea, ahora sabemos que las palabras de Jesús de Nazaret fueron espirituales, son espirituales, pero no había un entendimiento correcto. Entonces toda la gente le dio la interpretación carnal, le dio la interpretación del hombre. Ahora pues el tiempo ha llegado en conocer la verdad. Jesús de Nazaret dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Entonces quiere decir que venía un tiempo bien importante en la historia, el tiempo de conocer a Dios. ¿Cómo se iba a conocer a Dios? Pues conociéndolo por medio de la doctrina, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces quiere decir que si usted lo puede conocer, no dice que lo va a ver con los ojos físicos, no, lo va a conocer. Entonces, conociendo a Dios y siendo conocidos por Él, como dice Pablo, entonces es cuando nosotros estamos en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la enseñanza para esta oportunidad tiene por título ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? ¿Por qué? Porque la religión ha manejado una interpretación totalmente diferente a lo que es lo espiritual. Entonces usted oye de las personas que practican una religión: pídale a Dios. Ponga todo lo que usted va a hacer en manos de Dios y va a ver cómo todo le va a salir bien. Va a ver cómo se va a prosperar. Ese es el vocabulario de la gente religiosa. Entonces, inclusive cuando tienen una enfermedad, cuando tienen una necesidad, póngalo en las manos de Dios. Cuando tienen alguna circunstancia por razón de que no van bien las cosas como ellos quieren, entonces comienzan a participar de las reuniones religiosas y que Dios les va a ayudar. Y la verdad, el entendimiento de la palabra espiritual de Jesús de Nazaret es totalmente distinto. O sea, hay un dicho que dice que hay que curarse en salud. ¿Cómo se cura uno en salud? Cuando viene la prevención. Cuando usted, para que no le sucedan cosas que no quiere que le sucedan, entonces usted de antemano se guarda de eso con sabiduría, con entendimiento. Entonces, ciertamente, cuando usted conoce la doctrina espiritual y conoce a Dios, entonces usted sabrá si ponerlo en primer lugar, en segundo o en tercero, pero esto no es así. Le voy a explicar por qué. Porque usted no tiene que estar poniendo a Dios en ninguna condición, sino que usted tiene la mente de Dios. ¿Por qué? Porque si usted tiene la mente de Cristo, usted va a tener la mente de Dios. Entonces vamos a ir rápidamente a esta enseñanza. Estaba con el propósito de hacerla lo más corto posible para utilizar el menor tiempo en el internet. Entonces esas son razones, estrategias ya de hecho, como al pasar estas enseñanzas, si usted no le, yo no tengo que estárselo pidiendo, dele like, apóyeme, ayúdeme. No, si usted no le gusta o no quiere hacerlo, o no, esto termina cerrándolo y es la única forma que tenemos de hacerlo gratis. Digo, ni tan gratis, porque hay que pagar algunos costos. Yo le digo que siembre, no sé por qué razón no lo quiere hacer, pero ni modo. Yo soy servidor de mi Padre, de Dios vivo, de Dios mismo.
pero ahí si él viene con la manifestación del dinero por otra parte, como por ejemplo como viven los religiosos, que me encuentre yo una maleta llena de dólares y entonces comienza a correr la palabra. Esto no es así. Digo, podría suceder, pero lo correcto no es eso. Entonces por eso estoy tratando de hacer estas enseñanzas más cortas para que la vea más gente, y tal vez gente que solo por ver 15 minutos, 10 minutos le dé me gusta, y entonces no corre el riesgo de que esto desaparezca. Bueno, vamos entonces al contenido y vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 8, versos 9 al 11. Lo que necesitamos saber es cómo conocer a Dios, porque entonces ahí ya no se trata de ponerlo en primer lugar, de segundo lugar, sino saber que todo lo que hace usted lo hace porque es la voluntad de Dios en su cabeza la que está actuando. Entonces dice, vamos a Hebreos capítulo 8, versos del 9 al 11. Y hay algo de contenido largo aquí. No como en el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Fíjese pues, cuando Moisés sacó a aquella gente de Egipto y la llevó a la tierra prometida, no había aparecido el pueblo de Israel. Entonces dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. La palabra Israel significa pueblo escogido de Dios. Pero Dios aquí no está tratando con lo terrenal, con lo carnal, sino el pueblo escogido de Dios de la forma espiritual. Entonces dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, o sea, sobre la mente, las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno enseñará a su prójimo diciendo a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces quiere decir que en un pacto nuevo, donde era Dios el que iba a tratar con su pueblo, entonces es lo que usted está oyendo hoy. Es la palabra de Dios con sus hijos. Usted aquí conoce la mente de Cristo y usted tiene la mente de Cristo. Entonces usted es igual que Cristo. Usted es hijo de Dios como lo fue Cristo. Cristo era hijo de Dios. Entonces, porque él tenía la mente del Padre, y eso lo vamos a ver en los versículos que continúan. Entonces, ciertamente ese era el propósito de Dios, que todos llegáramos a conocerle, para no vivir en esa mentira, en esa falsedad, en esa ilusión. Póngalo en las manos del Señor, pídale a Dios. Dios es bueno, Dios le va a ayudar. Entonces, vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 1. Y vamos a ver que esto tenía que cumplirse, lo que leímos en Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones las escribiré. Que es lo mismo. Mente y corazón es lo mismo. Y seré Dios para ellos, y ellos me serán por pueblo. Es lo que usted está viviendo hoy en día. Entonces dice, Juan capítulo 1 versos 17 y 18. Lo hemos leído muchas veces. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo vino, él tenía la mente de Dios. Entonces, él hacía las cosas que su padre le decía, porque ahí en la mente estaba lo que Dios quería que él hiciera. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esto fue antiguo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí estaba Dios presente. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, era lo que les decía al principio. A Dios usted lo tiene que conocer. Si está en el lugar correcto, si le están enseñando espiritualmente, correctamente. Entonces, porque allá en la religión tienen el espíritu del mundo, no el espíritu de Dios. Entonces vamos a ver lo que Jesús de Nazaret decía. Vamos a Juan 10 y vamos a leer del 14 al 16. Y dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo dice Jesús? Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. El Padre y yo uno somos. Y él decía, para que todos seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Entonces quiere decir que iba a llegar usted y yo a tener la misma mente de Jesús de Nazaret, que en ese tiempo estaba ejerciendo la labor del Cristo. Entonces él tenía el conocimiento del Padre. Entonces dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, oiga bien esto, y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que él tenía ovejas en otro rebaño, las que tenía que traer. Está hablando del pueblo gentil. Entonces, cuando el pueblo gentil y el pueblo judío se juntan, entonces ya no son judíos ni son gentiles, sino son uno solo. Entonces iban a ser enseñados por el Padre, lo que decía allá. Haré un solo pueblo, yo seré por Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy, aquí en esta enseñanza, no hay judío ni gentil. Esto es para todo aquel que tenga entendimiento, ya sea chino, sea de raza negra, ya sea mestizo, de lo que sea. Una vez tenga entendimiento, entonces él recibe los beneficios de Dios. Entonces estamos bien claros con que conocemos la mente de Cristo a través de las enseñanzas, porque tenemos el mismo espíritu de Él. Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos ver. El tiempo. Dice, habrá un pastor y un solo rebaño. Pero ¿cuántas religiones hay? Hay más de 5,000. Esto no es religión. Aquí se le está dando a conocer al Padre. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El propósito de Jesús de Nazaret era que cuando tuvieran el entendimiento correcto, entonces Él, oiga bien, iba a haber cumplido su propósito. Entonces se cumple aquello que le hicieron a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí es donde a usted se le ha enseñado que no hay nada ni nadie que pueda interferir entre usted y Dios. Entonces usted ahí piense si tiene que poner a Dios, pedirle a Dios, hacer las cosas primero con que sea la voluntad de Dios, porque hay gente que dice así, si no es la voluntad de Dios, ahí no. No, en su vida la voluntad de Dios estará siempre. Siempre y cuando usted sea obediente. Entonces vamos a terminar con Efesios. Efesios 4, 22 al 24. Efesios. Efesios 4, 22 dice así. Oiga bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es la vieja manera de vivir o la pasada manera de vivir donde estaba el hombre viejo? La religión.
Tiene que quitarse usted eso. Tiene que quitarse usted ese mal vocabulario que aprendió en la religión. Todo referente a Dios. Ahí era donde le decía que pídale a Dios. Hermano, pídale a Dios. De rodillas pídale. Es que usted no le pide como debe ser. Nadie sabe ni cómo pedir. Bueno, entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y revestidos, oiga bien, del nuevo hombre creado según Dios. Aquí es donde Dios le enseña. Y aquí es donde usted se forma el nuevo hombre. El nuevo hombre es ser igual a Cristo. Oiga bien lo que va a oír aquí. Entonces dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde se tiene que renovar? En el espíritu de su mente, pero despojarse del viejo hombre. Entonces, y revestidos y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí Dios es el que le da el conocimiento, la sabiduría, y si usted la cree, usted se viste del nuevo hombre y se despoja del viejo hombre. Entonces, obviamente, aquí sabe usted cómo conducirse en la vida. Vamos a terminar con la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15 y 16. Entonces dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué hace el espiritual? El que conoce a Dios, el que sabe cómo es Dios, el que sabe que Dios le conoce a usted y usted le conoce a él, como dijo Jesús. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una doctrina que lo lleva al conocimiento del Padre. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que cuando usted recibe esta enseñanza, cuando usted cree esta doctrina, automáticamente usted tiene la mente de Jesús de Nazaret. Usted tiene la mente del Cristo. Al tener la mente de Cristo, obviamente usted sabe qué hacer. Usted sabe qué determinación tomar. Usted sabe cómo se conduce, porque el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que usted sabe qué le conviene. Por eso Pablo decía, para el puro todo es puro. No todo me conviene. Yo puedo hacer todas las cosas, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene, porque usted ya tiene una mente diferente. Entonces después usted no puede decir que no sabía lo que hacía, porque usted ya trae el conocimiento con consecuencia. Entonces dice, no, esto sí. Usted sabe, hasta en los negocios, todos quieren que Dios esté ahí respaldando ese negocio. Si usted tiene la mente de Cristo, usted sabe qué le conviene. Dice que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Y como les digo, el tiempo va a ser un poco corto, ya fue corto. Así pues, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.